Un saludo para todos. Esta es la historia ficticia de un militar americano en la Segunda Guerra Mundial, como símbolo de lo que vivieron muchos hombres en esa época. Y esta historia o relato, como lo quieran ver, está dedicado a mi gran y querido sobrino Juan Pablo Palacio Alzate, y con esto homenajear a muchos de los soldados en esa guerra que no pudieron contar lo que les pasó. Estas vivencias son ficticias, pero que pudo haber experimentado alguno de los soldados en el día del desembarco en Normandía. Esto ocurrió el 6 de junio de 1944. En las 24 horas anteriores a ese día, grandes masas de hombres y blindados se concentran progresivamente en el sur de Inglaterra. La gente civil con nosotros era muy amable. En cualquier parte donde nos deteníamos nos ofrecían pastelitos y tazas de té. Era todo muy conmovedor, pues parecía como si toda la población en general supiera muy bien lo que estaba ocurriendo. La mayoría de las tropas nos trasladaron en camiones del ejército, pero algunas unidades británicas hicieron el camino a pie, marchando al son de los clavos de sus botas que marcaban el paso de la carretera. Los ancianos que observaban esta escena desde sus jardines, a menudo con lágrimas, recordando a los hombres del pasado cuando iban hacia las trincheras en la Primera Guerra Mundial. En esta ocasión, el objetivo era llegar hasta Alemania y derrotar a Hitler. Y para conseguirlo, primero debíamos entrar en Europa y abrirnos paso entre los territorios ocupados por Alemania. Ahora pues el plan consistía en desembarcar una fuerza militar en las costas occidentales de Europa y de esta forma liberar la ocupada Francia, abriendo un camino libre hacia Alemania y acabar con la guerra. A todo este plan se le llamó la Operación Overlord. Había un problema y era el clima, porque debía estar en buenas condiciones para que la operación se diera inicio, por lo cual en un principio iba a ser el 5 de junio, pero finalmente para el día 6 de junio. Realmente nadie estaba muy contento al inicio con este cambio, porque verdaderamente era un gran gasto de energía poder embarcar y desembarcar a todas las tropas, además de que era un ejército de 250.000 hombres. Horas antes de iniciar los movimientos hacia la batalla, comenzaron los rituales que incluyeron el afeitado de cabeza para facilitar a los médicos el trabajo en caso de alguna herida en esa parte del cuerpo. Algunos se pintaron la cara de negro con el hollín de las estufas o utilizando betún. También añadieron rayas de pintura blanca en una especie de competición a ver quién conseguía la cara con el gesto más feroz. Entonces, muy temprano en la madrugada fue la llamada para alistarnos y desde ahí ya se notaba que había mucho caos. Este era un momento crítico porque si la operación fallaba y nos vencían, nos harían retroceder, destrozándonos y echándonos al mar. Estaríamos perdidos, pues tras meses de preparación no tendríamos una oportunidad realmente tan buena como esta. Así que solamente era posible que la operación saliera exitosa en ese preciso momento. Realmente me costaba muchísimo creer que en esas pocas horas empezaría la invasión a través del inmenso mar. Tenía mucha angustia porque aun si lo lográramos, en el mejor de los casos, el resultado iba a ser totalmente lejos de la expectativa de todos, de lo que estábamos esperando. Había mucho nerviosismo en general, pero la mayoría fingía estar tranquilos. Algunos otros pensaban en sus novias y en el futuro de sus familias. Era un momento de intensas emociones personales. Antes de embarcar,
se sirvió el desayuno y todo nuestro grupo fue alimentado con un gran banquete hecho de filetes, salchichas, pollo. También había café, donas y hasta helado. Todo esto sin saber que muchos vomitarían en las lanchas de desembarco varias horas después. Luego de ese gran desayuno, empezamos a partir hacia Francia con los últimos ajustes. Teníamos una mezcla de entusiasmo por formar parte de gran compañía y una mezcla de inquietud por el temor a no responder las expectativas y no cumplir con lo que se esperaba de nosotros. En ese momento todos éramos conscientes de que íbamos a participar en un gran acontecimiento histórico. A algunos soldados de infantería les asustaba tanto el mar que inflaron sus chalecos salvavidas mucho antes de subirse a las lanchas, de modo que luego no podían pasar por las escotillas. Aquellos que llevaban equipo pesado como radios o lanzallamas que pesaban casi 50 kilogramos, tenían mucha dificultad para poder desplazarse y acceder a las lanchas de desembarco. Sea como fuera, resultaba una actividad bastante peligrosa, con la pequeña lancha subiendo y bajando, dando brincos contra el costado del buque. Varios hombres se rompieron los tobillos y hasta las piernas al no calcular debidamente el momento en que debían saltar. Ya al estar sobre los buques y en los aeródromos, las demoras hacen que los nervios aumenten demasiado, pues nos devoran desde adentro. Navegando hacia Europa, los hombres que estaban en barcos de guerra, en aeródromos, en las zonas de embarque o en los grandes transportes eran afortunados, porque aunque se encontraban muy juntos y apiñados, al menos estaban secos, calientes y en buen estado. Era muy distinto en mi caso y el de mis compañeros, que ocupábamos las barcazas de desembarco que estaban ancladas fuera de los puertos. Algunos hombres llevaban en estos lugares más de una semana. Las barcazas estaban sucias y atestadas de gente. Aquí los hombres, muchos de ellos, estaban en condiciones increíblemente lastimosas. Para nosotros, la batalla había comenzado mucho antes de salir de Inglaterra. Era una continua batalla contra las continuas náuseas y el mareo. Cuando empezamos a embarcar, ya estaba dicho de que la suerte ya estaba echada. Navegamos con una gran procesión de buques de desembarco que llevaban miles de tropas, tanques, cañones, vehículos y munición. Definitivamente era un espectáculo observar ese fantástico desfile donde detrás de nosotros venían varias docenas más de convoys. Se puede decir que en las playas de Normandía se produjo el mayor desembarco de la historia de la humanidad. Aproximadamente unas 5.000 lanchas de desembarco son escoltadas por más de 100 destructores y más de 20 cruceros junto a otros buques navegando el Canal de la Mancha hacia las costas de Francia. Era una escena épica, pues además toda la flota que iba en esa dirección fue respaldada por 3.000 aviones de guerra que tapaban todo el cielo con la esperanza de asegurar el éxito de la operación. Habían tantos barcos que realmente era increíble que los alemanes no se hubieran dado cuenta de esta incursión. La flota aparecía en el horizonte como una ciudad gigantesca que se alzaba en medio del mar.
Dentro de las lanchas de desembarco, los nervios se empezaban a asomar en los soldados que luchaban contra el mareo constante, producto del mar agitado. Yo también me estaba mareando y sentía el hedor a vómito que estaba impregnado en nuestra embarcación. Por una extraña razón tenía el presentimiento de que nos estuviéramos acercando a un gran abismo, sin saber si íbamos hacia una trampa o si de verdad íbamos a conseguir esta misión como estaba presupuestada. Estar de pie en esas lanchas al mismo tiempo que nos dirigíamos hacia este lugar fue muy difícil para mí y para todos. Se notaba una gran tensión mientras los altos mandos nos daban indicaciones. Algunos venían de pie, algunos otros venían rezando. Otros tantos estaban muy mareados e incluso vomitando adentro de la lancha. Traté de permanecer fuerte, pero estaba entrando en desesperación. La mayoría de nosotros nos manteníamos firmemente aferrados a nuestras armas, esperando salir y hacer a lo que hemos venido, a liberar a Europa de su yugo. Con este relato ficticio pretendo exponer que la guerra enferma y destruye a los hombres, llevándonos al límite del horror. No podemos seguir siendo esclavos de gente poderosa que solo buscan el bien propio, sin importar los daños y ni los recursos que se desperdician en guerras absurdas. Cabe recalcar que este no soy yo, no pretendo serlo, tampoco. Ni siquiera estoy contando nada relacionado con mi vida. Solamente es una historia ficticia sobre algunos sucesos que sí les ocurrieron de forma real a muchos de los soldados en esa época, teniendo en cuenta diferentes historias y películas recogidas a través del tiempo.